Hola oficinistas, ¿qué tal? Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner precio a nuestros productos o servicios, pensando por una parte en tener la rentabilidad que queremos, ya sea como autónomos o si tenemos una pequeña empresa, y por otra parte también siendo competitivos, pensando en el mercado y pensando en que desde luego un cliente no nos elija a nosotros o a la competencia basados solo en el precio. Antes de nada me voy a presentar, segundo vídeo en 2 semanas, con lo cual esto parece que va en serio. Entonces, para los que no me conozcan, que serán todos, yo soy David Gallego, fundé una empresa en 2014, una empresa de servicios básicamente de asistentes virtuales y bueno, en 2016 lo que nació como un programa de radio local que me propusieron en su momento, también empecé a subirlo como podcast, lo subí también a YouTube y bueno, al final yo digo en el speed de la entradilla del podcast que hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Y un poco de esto es lo que quiero hablar básicamente. Al final dar pequeños tips, pequeñas herramientas. La semana pasada hablamos de un tip de correo que estoy seguro que a más de uno le puede servir y me consta que así es. En este caso vamos a hablar de algo un poco más relevante, como es saber la rentabilidad de tu negocio o si eres un autónomo, tener claro cuál tiene que ser el precio que marcas en tus servicios o en tus productos. Y lo que pretendo con estos vídeos es nada más que esto, que ese autónomo, que ese pequeño empresario que me estás viendo ahora mismo, pues que a lo mejor con uno de estos tips puedas cambiar algo en tu empresa o si estás empezando puedas implementarlo desde un principio y esto te ayude al final a que esa empresa pues vaya un poquito mejor. Con esto, vamos, yo desde luego feliz. Y bueno, visto esto, vamos a ver los números que tenemos que hacer. Vais a ver que son números muy sencillos, pero no por ello menos importantes, porque al final nos van a permitir saber si nuestro negocio está yendo por los cauces, digamos, de la rentabilidad o estamos teniendo algún problema que no nos permita tener o bien el sueldo que queremos o bien cubrir los costes operativos del negocio. El primer ejemplo, el más sencillo, el autónomo que tiene un negocio de servicios, lo que es cambiar tiempo por dinero. Tenemos que ver qué sueldo quieres tener como autónomo, cuáles son los costes operativos de tu negocio y la suma de estas dos cantidades dividirla entre el número de horas que tú vas a trabajar. Muy importante aquí el número de horas que vas a trabajar para clientes, porque al final no todas tus horas son operativas para poder facturarlas, porque tendrás horas de hacer facturas, tendrás horas de buscar a lo mejor herramientas para que te faciliten tu día a día y tendrás otro tipo de trabajos que no puedes facturar, con lo cual yo tengo estipulado que más o menos el 70% de las horas son las que se pueden facturar, porque el otro 30%, pues eso, van a tareas que tú no puedes repercutir en tus clientes, ¿vale? Aquí, como vemos en este ejemplo, el precio de la hora son 26,79. Es un precio medio, pero a lo mejor a una persona, sobre todo si estás empezando, te puede parecer alto. Aquí tendrás la tentación de decir, bueno, pues en vez de 2.000 voy a ganar 1.500, o en vez de 1.000 mis costes de operación van a ser 600 porque voy a trabajar desde casa. Entonces fijaros la cantidad de rebaja que le hemos hecho ya al precio de la hora, que estaban 27 euros en un principio. Esto es cuestión de cada uno. Al final, lo que tiene que ser un negocio sobre todo es algo sostenible y mantenible en el tiempo. Si tú te haces un negocio para tener un sueldo precario y para tener al final una calidad de vida que va a ser peor que la que tendrías trabajando para otra persona, seguro que esto no va a ser sostenible. Como digo, esto en cada caso, cada persona tiene que ver cuáles son sus costes y cómo lo tiene que hacer. Lo que sí que nunca te voy a recomendar, si volvemos atrás y dejamos los costes como estaban, otra forma de llegar a una cantidad similar a la que teníamos es poner aquí que todas las horas que tú echas son horas operativas, son horas facturables. Esto nunca te lo voy a recomendar, ¿por qué? Porque al final lo que va a hacer es que tú, ese 30% de horas que tienes que sacar para hacer las facturas, para hacer tareas con clientes o con no clientes, tareas de marketing, etcétera, las saques de tu tiempo libre. Y al final esto es lo que hace que terminemos trabajando 10, 12, 16 horas. Y esto desde luego también hace que un negocio no sea, por supuesto, sostenible. Con lo cual, yo te diría que mires bien los parámetros, que sobre todo veas qué es sostenible para ti y cuáles son tus necesidades y en base a eso, pues en esta tabla, por ejemplo, como digo, es la más sencilla, es lo que tú tienes que ver, lo que quieres ganar y los costes que tienes, pues que la equilibres, digamos, de alguna forma para que sea sostenible, ¿vale? En el caso de la empresa de servicios, al final los números son similares. Es verdad que tiene una estructura un poco distinta porque al final, valga la redundancia, la propia empresa tiene una estructura distinta, puesto que en este ejemplo he puesto 5 empleados que dependerían de ti. Y ya no hablamos de objetivo de ingreso mensual, hablamos de objetivo de beneficio mensual que debe tener la empresa independientemente
de la parte de tu sueldo y del sueldo de tus empleados. Aquí hemos puesto 10.000 euros de objetivo de beneficio, hemos puesto 1.000 euros de costes de negocio, no son reales, ya sé que no son reales, porque al final una empresa que tiene 5 trabajadores no va a tener unos costes de negocio como un autónomo, esto está claro, pero bueno, para el ejemplo lo he querido dejar igual para un poco también hacernos idea de cómo podemos jugar con estos números. La mano de obra, bueno, pues hemos puesto 5 trabajadores con un coste medio de 2.000 euros, 1.500 que serían de sueldo directo, más 500 que serían de costes sociales y 5.000 euros que sería el sueldo que nos pondríamos nosotros mismos. Sumaríamos estas tres variables que al final, como veis, nos dan 26.000 euros, que es el sueldo más el coste, más la mano de obra. Y ahora vamos a ver las horas de trabajo, las horas de trabajo reales, como hablábamos en el ejemplo anterior. En este caso vemos que esos 5 trabajadores pueden echar las 160 horas que son de trabajo real. Y por nuestra parte, pues hemos puesto 100 horas, porque evidentemente ya no vamos a poder echar ni siquiera las 112 que veíamos antes, puesto que al tener esta estructura, pues seguramente tengamos que tener más horas para estar pendiente de otro tipo de asuntos. ¿Esto qué nos hace? Pues que tengamos un precio de hora de 28,89. Al final, si te das cuenta, el precio de hora es similar. ¿Qué pasa? Que aquí, que es por lo que lo había dejado igual, probablemente los costes generales del negocio serían mínimo 5.000 euros. Si son 5.000 euros ya vemos que el precio de la hora sube. Al final, lo mismo que decíamos antes, podemos jugar con estos números diciendo, bueno, pues en vez de ganar 10.000, podemos ganar 7.000. Y al final, moviendo un número, moviendo otro, si los trabajadores en vez de cobrar 2.000 cobran menos, cobran 1.500, pues también va a bajar el sueldo, aunque desde luego no sería algo que yo tocaría en principio. En cuanto a las horas, vamos a mirar lo mismo que hablábamos antes. Probablemente las horas de los trabajadores no sean realistas, porque no están 160 horas al mes, es decir, todas las horas que están en tu empresa están siendo productivos a nivel de poder facturar, pues seguramente que son, vamos a poner 130, ¿vale? Con lo cual, una vez más, el coste sube. Bueno, pues aquí ya lo que decíamos antes, vamos a jugar nosotros si queremos bajar la ganancia, si queremos, pues no sé, disminuir algún tipo de coste que tengamos para poder ser más eficientes. Aquí un poco nos demostramos la importancia que tiene la gestión. Aquí un poco es donde vemos que realmente no es todo marketing, que realmente el poder gestionar bien, el poder a lo mejor pararte a comparar precios de unas instalaciones o de un suministro X para tus empleados, evidentemente va a cambiar mucho. Y esto es lo que puede hacer de que seamos más o menos competitivos teniendo que poner un precio de hora más o menos alto. Vamos a ver ahora la parte de vender productos físicos como autónomo. En este caso, la parte nuestra digamos que es similar también. Tenemos un sueldo deseado que serían 2.000 euros y tenemos un coste de negocio que son 1.000. La suma de ambos son 3.000 euros. En este caso no lo vamos a dividir entre las horas que vamos a trabajar, porque para este ejemplo es irrelevante. Lo vamos a dividir entre las unidades que vamos a vender, que nos tienen que permitir con el margen que le vamos a meter el poder pagar estos costes y este sueldo, en este caso nuestro. Vemos que tenemos un producto que cuesta 3 euros y vendemos 100 unidades. Pues nosotros estos 3.000 euros, tanto el coste como nuestro sueldo, lo tenemos que repercutir a 100 unidades que vendemos al mes. Fíjate que en este caso el ejemplo, tú lo que tienes que ponerle es una imputación por cada venta de 30 euros, con lo cual el precio de venta del producto sería de 33. Esto en principio ya suena que no es realista. Tú no puedes vender un producto de 33 euros cuyo coste sea 3 euros porque seguramente no te lo va a comprar nadie. Al final un producto que el 90% o más del 90% del precio del producto son costes y un producto realmente vale 3 euros, pues difícilmente lo vas a vender. ¿Aquí con qué podemos jugar? Bueno, pues como veíamos antes que podíamos hacer con ciertos parámetros en el caso de los servicios, aquí tenemos que ver que a lo mejor para poder vender este tipo de producto, si estos son nuestros costes y nuestro sueldo, pues tenemos que vender mínimo 500 unidades. Fíjate cómo cambia y fíjate cómo en este caso el producto pasa de tener que tener un precio de 33 euros a tener un precio de 9 euros, que es mucho más coherente al final del importe total que la gente te va a pagar, pues alrededor de un 65% son digamos, costes operativos del producto, ajenos a lo que es el precio de coste del propio producto. Entonces, bueno, pues vemos al final una vez más, vemos lo que son las economías de escala, lo que significa que cuanto más vendes, evidentemente, más barato puedes vender
y vemos que hay ciertas tiendas o ciertos modelos de negocio de venta, ya sea en tienda física como en tienda online, que no es rentable, porque si tus costes operativos son tan altos que no los puedes repercutir en las unidades reales que vendes, pues evidentemente te lleva a un punto que hace insostenible el negocio, ¿vale? Y por último vamos a ver la empresa que vende productos. En el caso de la empresa, cuando estamos vendiendo productos, pues un poco es similar, pero sí es verdad que al ser los números más grandes hace aún más relevante la importancia de poder cambiar ciertos parámetros y de cómo afectan al precio en el que puede vender el producto y a la viabilidad de la empresa. En esta empresa, por ejemplo, supuesta, ficticia, tenemos una ganancia o queremos una ganancia deseada cada mes de 10.000 euros. Si tenemos unos costes de negocio que para nada son reales, vamos a poner 1.000 euros por no cambiar lo que teníamos antes. La mano de obra tenemos 5 trabajadores que nos cuestan en total 2.000 euros. Unos 1.500 de pago directo de nómina, más luego unos 500 pues, de gastos sociales añadidos y 5.000 euros de lo que sería nuestro sueldo como autónomo, ¿vale? Como gerente de la empresa, digamos. Esto nos hace un total de 26.000 euros que tendríamos que repercutir entre 100 unidades que vendemos cada mes. Como vemos, esto es inviable porque al final lo que hace es que por cada venta, por cada unidad que yo voy a vender, tengo que repercutirle 260 euros de gastos. Desde luego sería totalmente imposible el que tú puedas vender un producto que te cueste 3 euros y tú lo vendas por 263 y esos 260 sean de costes, digamos, indirectos y solo 3 euros del coste directo del producto. A ver, totalmente imposible no hay nada porque al final si hablamos de un producto que tenga detrás una marca X, ya sabemos cómo funciona, pero para el ejemplo espero que se me entienda. Al final es inviable una empresa de esta forma y lo que haría es que tuviéramos que cerrar, bueno, pues prácticamente antes de abril, ¿vale? ¿Qué tenemos que cambiar aquí? En principio vamos a poner lo que son unos costes de negocio reales, vamos a poner que son unos 5.000 euros. Fijaros que ahora aún es más el coste que tienes que repercutir por venta. Ya tendría que costar o tendría que el precio de venta al público del producto sería de 303, de los cuales 300 serían costes indirectos del producto y solo 3 costes directos. ¿Cómo se arreglaría esto? Digamos, bueno, pues la forma más sencilla es, en vez de vender 100, vender 10.000. Porque evidentemente una empresa con esta envergadura, con 5 empleados, jolín, pues muy raro sería que vendiera 100, ¿vale? Ahora ya aquí nos acercamos a números un poquito más reales. Luego ya, evidentemente, sobre esto se puede jugar al final y como veis, cambiando según qué parámetros, si yo en vez de costes de negocio de 5.000 tengo unos costes de negocio porque resulta que tengo unos almacenes que están en una muy buena zona y me cuesta mucho más dinero, pues bueno, pues resulta que tengo 10.000 euros de costes de negocio. Pues ya tengo que meterle un poquito más a cada venta, 50 céntimos más. Al final, repito, esto nos enseña dos cosas. Por un lado, lo que es una economía de escala. Al final, si en vez de 10.000 vendiera 100.000, fíjate que prácticamente es que la imputación por venta es ridícula. De ahí que luego decimos, jolín, ¿cómo es que Shein o AliExpress o X pueden vender a esos precios? Pues precisamente por esto, que es el reflejo de lo que es una economía de escala. Esto por una parte. Pero por otra parte, y no menos importante, al final, el saber gestionar, el saber tener en cuenta y poder modificar ciertos parámetros, nos va a cambiar mucho. Yo he tenido clientes que a lo mejor han tenido un negocio que realmente no era de venta al público en una calle que pagaban un alquiler que era una brutalidad. Bueno, pues si tú ese negocio directamente lo cambias de esa ubicación, pues por ejemplo a una nave en un polígono industrial y te estás ahorrando a lo mejor un 70% del precio del alquiler, pues ya repercutes eso a lo que puedes vender tus productos. Entonces, para mí lo más importante, más que explicar o dejar ver un poco lo que es una economía de escala, para mí lo más importante es que se pueda ver lo que es la importancia de la gestión y lo que una buena mano de un buen gestor puede hacer en una empresa tocando uno de estos parámetros. Aquí hemos visto también, bueno, pues si el gestor, si el administrador en vez de cobrar 5 cobra 3, pues será distinto lo que tengas que repercutir y si los trabajadores en vez de 2.500 o en vez de 2.000 pueden cobrar 3.000, pues será diferente. Al final, esto es con los parámetros que tú puedes jugar como administrador, como gerente de una empresa y que pueden hacer que tu compañía sea viable o que al final sea inviable y tengas que cerrar. Entonces, de ahí un poco la importancia de estos números y sobre todo
que es de lo que va este capítulo, la importancia de tener claros tus márgenes y saber repercutirlos, porque si tú aquí vuelves al principio y tienes los costes que hablábamos al principio, con lo cual tienes que vender el producto a 263 euros porque tienes estos gastos operativos, tus empleados cobran tanto y tú sigues vendiendo 100 unidades y coges y pones el producto a 10 euros, bueno, yo creo que no estarías ni siquiera el primer mes porque al final no podrías pagar. Con lo cual es importante conocer los números y en base a estos números poner tus precios de venta y evidentemente de ahí marcar cómo quieres que funcione o no tu empresa. Y bueno, en este punto me vas a permitir que me dirija a ti directamente, autónomo, que llevas solamente muy poco tiempo emprendiendo. A través de este vídeo o antes has visto lo que cuesta tu tiempo, lo que tienes que repercutir y lo que tienes que cobrar a cualquiera que se dirige a ti. Y te das cuenta que a lo mejor has mandado ciertas ofertas o te ha preguntado cierta persona y que no encaja el precio, que te dicen que le bajes mucho, 40-50%, que trabajes gratis porque estás empezando. No lo hagas, no lo hagas. Lo primero, el cliente que entra por precio se va por precio porque siempre va a haber alguien más barato que tú. Y lo que está muy claro que la gente que te hace esas peticiones de descuento tan irracionales, digamos, lo último que están pensando es en la calidad. Entonces, por precio, como digo, siempre va a haber alguien más barato. Y lo segundo, porque estás vendiendo tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento y al final tu negocio. Y en cierto modo, pues en última instancia, estás vendiendo tu vida. No dejes que la compren al precio que ellos le quieran poner. Eres tú el que sabes lo que vales. Eres tú el que sabes cuánto tiempo tienes de experiencia, el que sabes el producto que entregas, el servicio que das, sea de lo que sea. No dejes que nadie ponga precio a tu tiempo. No dejes que nadie ponga precio a tu vida. Está muy claro que hay distintos servicios, distintos productos que no son para todos los públicos. Evidentemente yo puedo acceder a X producto y habrá otro producto al que no puedo acceder. Pero no por eso voy a decir, no, es que esto es muy caro o es que esto... No, para la persona que se lo puede permitir y para su público es un producto con un precio razonable porque de hecho hay gente que lo compra. Entonces, si tú a tu producto, a tu servicio, en base a esto que hemos visto, has puesto un precio que es razonable, no dejes que la gente te diga cuánto tienes que cobrar, porque esto al final tiene un recorrido muy corto y el único que sale perjudicado eres tú y tu negocio. Tenlo en cuenta y no lo olvides de verdad. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica, que puedas comprobar que tus números en base a ese simple Excel te cuadran, te dan ese beneficio que tú quieres. Y si es así, si te sirven estos vídeos, no olvides suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo tip, un nuevo consejo. Y poco más, un saludo, un abrazo y hasta la semana que viene.